¿Sabéis una cosa? Hay una etapa en nuestra vida, sabéis que tenemos etapas, ¿no? Vamos por etapas, vamos cada año cumpliendo años y bueno, eso de cumplir años es como restando, ¿no? Más bien, restando años, en vez de sumar y restando el tiempo que nos queda en este lugar, ¿verdad? Pero bueno, vamos pasando etapas, la vida tiene muchas etapas y una de ellas es que, es que Bueno, miro la hora para no pasarme de 2 horitas, ¿vale? Que tengo calculado más o menos. Entonces, en una de esas etapas empezamos a necesitar usar gafas. Quiera o no quiera, te va a tocar el turno. Te va a llegar. Tarde o temprano te va a llegar y más o menos es después de los 40, ¿vale? Según los estudios, después de los 40. Cuando yo trabajé en la óptica como dependienta, yo vendía gafas y por mi mente, pues estaba más jovencita, hace unos cuantos años atrás, por mi mente no me pasaba ni por la cabeza de que yo iba a llegar a usar gafas alguna vez. Yo las vendía y bueno, encantada vendiendo las gafas, pero yo decía, yo no creo que a mí yo vaya a necesitar gafas algún día. Que no, pues ya me llegó. Ya me llegó. A partir de los 40 te llega sí o sí. Ahora voy al supermercado y si no llevo las gafas, madre mía, yo para leer las instrucciones de un champú. No, es que no las puedo leer. Me toca o decirle, si voy con Ale, le digo, Alex, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Por no estar sacando gafas o la falta de costumbre de las gafas, porque a veces cuesta, ¿no? Como, ay, yo tengo que usar gafas. Pues sí, ya empecé a ver todo borroso. Y cada vez tengo que estar así, porque cada vez la letra pequeñita ya no la leo. Y cuando estás estudiando, pues más te esfuerza y estás más tiempo en el ordenador y todo, y más se desgasta la vista. Cuando lees mucho también más se desgasta la vista. Entonces va aumentando el desgaste. Todos sabemos que vamos a llegar ahí. ¿Por qué? Porque es que esa es la ley de vida, es la degradación del ser humano debido al pecado. Eso ya ahí no podemos hacer nada. Vamos a llegar, porque la buena noticia es que hay lugares como las ópticas donde podemos ir, ¿no? Y hacer nuestra gafa, mandar a hacer nuestra gafa a la medida, ¿no? Gracias a Dios están esos especialistas que nos toman las medidas y nos hacen la gafa a la medida. Pero de vez en cuando tenemos que estar visitando el óptico porque va variando la graduación, no siempre la misma, va aumentando el desgaste ocular. Entonces, pues toca estar renovando las gafas. Pues, ¿sabéis una cosa? Así suele pasar en nuestra vida espiritual. Necesitamos de cuando en cuando renovarnos espiritualmente. Renovar la visión espiritual. Si no renovamos la visión espiritual, no podremos seguir avanzando en la carrera de la fe. Necesitamos esa renovación para continuar avanzando en la carrera de la fe. Con una visión espiritual borrosa o distorsionada, como suele pasar cuando no usamos las gafas y leemos y todo está distorsionado y borroso, nos va a llevar a un camino equivocado. Un camino equivocado. Por eso en esta mañana he titulado la predicación de hoy, Renueva tu visión. Renueva tu visión. Y por supuesto, estamos hablando de la visión espiritual. Ya si tienes que hacer gafas, pues bueno, ya sabe dónde ir. Veamos en esta mañana 3 aspectos a tener en cuenta para renovar nuestra visión espiritual. Primero, para los que están tomando apuntes, felicidades. Y para los que no, pues luego puedes volver a ver la grabación y tomarlos para que mediten en la palabra durante la semana. Primero, renueva tu visión siguiendo las instrucciones de Dios. En la Biblia
hay un versículo que nos dice, Salmos 32:8, Nueva Versión Internacional. Dice así, el Señor dice en su palabra, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Amén. Entonces, ¿qué instrucción debemos seguir? La de Dios. Y Él claramente nos está diciendo en su palabra que Él nos da las instrucciones. Él nos guía por el camino que debemos seguir. ¿Y cómo lo hace? Por medio del Espíritu Santo. Durante este camino cristiano, por lo cual estamos caminando, los que estamos aquí, los que somos hijos de Dios, debemos estar atentos y estar siempre pendientes de seguir las instrucciones del Espíritu Santo. Sin Él, no sabríamos a dónde ir. Sin Él, no sabemos a dónde ir. Solo cuando tenemos visión es cuando de alguna manera sabemos en qué lugar o a qué lugar Dios nos quiere llevar. En qué lugar debemos estar y a qué lugar Dios nos quiere llevar. Solo así sabremos si podremos tomar las decisiones correctas que nos van a llevar a un buen destino. Solo de esa forma. Y la pregunta en esta mañana es, ¿estás siguiendo las instrucciones del Espíritu Santo? ¿O te mueves por emociones o por tu propia cuenta? Si es así, que te mueves por emociones y por tu propia cuenta, vas a tener que renovar tu visión espiritual con el Señor. ¿Sabéis una cosa? Si yo ahora mismo me pusiera estas gafas, vamos a hacer una ilustración. Voy a verlo todo oscuro. Para leer, ahí sí que peor, no voy a poder leer. Pero si yo me pongo estas sí, porque estas están a mi medida. Y estas sí, con estas sí puedo leer claramente. ¿Qué gafas estás usando ahora mismo? Las gafas oscuras que no te dejan ver la visión clara o las que sí te dejan ver nítido y puedes ver mejor el camino. ¿Cuál estás usando? En esta mañana el Señor nos está haciendo esa pregunta. Si estás siguiendo tus propias instrucciones, no estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Y estás usando estas gafas. Y con estas gafas corres el peligro de seguir el camino equivocado, porque no estás viendo con claridad qué camino debes seguir. Así que el paso siguiente sería renovar tu visión espiritual. ¿Sabéis una cosa, hermanos y hermanos? Las distracciones son reales. Las distracciones, todo lo que tenemos alrededor nuestro es real. Y nuestro corazón es muy fácil de que se desvíe. Muy fácil. La visión es de Dios. Y como es de Dios, sin Dios no se va a cumplir. Si nosotros sacamos a Dios de nuestra vida en todas las áreas, esa visión y ese propósito que Él tiene con nosotros no se va a cumplir. Necesitamos enfocarnos en lo que verdaderamente importa. Es decir, sacar nuestra mirada de lo urgente y poner nuestra atención en cosas que trascienden,
y son verdaderamente importantes. O sea, no lo temporal, sino lo eterno. ¿Qué nos dice Colosenses 3, 1, 4? Versión lenguaje sencillo. Dice así, Colosenses 3 del 1 al 4. Les recomiendo que en casa se lean todo el capítulo de Colosenses 3 porque nos da muy buenas instrucciones de cómo debemos nosotros caminar como hijos de Dios. Pero yo voy a leer este trocito. Dice, Dios les dio nueva vida, pues lo resucitó juntamente con Cristo. Por eso, dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. Sabemos dónde está Cristo, ¿verdad? Él no está muerto, Él está vivo y está intercediendo por nosotros y está sentado a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo, pues ustedes ya han muerto para el mundo y ahora por medio de Cristo, Dios les ha dado la vida verdadera. Cuando Cristo venga, también ustedes estarán con Él y compartirán su gloriosa presencia. Amén. Gloria a Dios. Démosle un aplauso a Dios por esto, porque vamos a estar en su presencia cuando Jesús vuelva por su iglesia. Amén. Necesitamos constantemente orar para que Dios renueve nuestra visión. Debemos estar orando y nuestros ojos puedan ser abiertos una y otra vez. Recuerden que hay muchas cosas en este mundo alrededor que nos pueden distraer y distorsionar la visión espiritual. Cuando reconocemos que no podemos ver, ¿sabéis una cosa? No más con reconocerlo ya, Jesús nos ama tanto y es tan bueno que nos toma de su mano. Nos toma de su mano y nos guía. ¿Y sabes con quién hizo él eso? Vamos a buscar juntos Marcos 8. Marcos 8, del 22 al 25. Jesús nos toma de la mano y nos guía. Y así como lo hizo, voy a leerlo en una versión sencilla, dice así. Cuando llegaron a Betsaida le trajeron a un ciego y le pidieron a Jesús que lo tocara. Jesús tomó al hombre de la mano y lo llevó hasta las afueras del pueblo. ¿Qué hizo Jesús? Lo tomó de su mano y lo llevó hasta las afueras del pueblo. Allí escupió saliva en los ojos del ciego, lo tocó y le preguntó, ¿puedes ver algo? El hombre levantó la mirada y dijo, veo a la gente como árboles caminando. Aún tenía la visión borrosa. Entonces Jesús volvió a poner sus manos en los ojos del ciego. Luego el hombre abrió bien los ojos y pudo ver con claridad. Había recobrado la vista. Y eso no fue todo. También hay con otro personaje que está en la Biblia, que no lo vamos a leer, pero está en Marcos 10, y justo lo compartió la hermana Raquel el viernes acerca del ciego Bartimeo. Él tampoco podía ver. ¿Y qué hizo Bartimeo? Gritó, pidió ayuda a Jesús, porque no podía ver. Y Jesús le devolvió la vista. Así que si tú ahora mismo te das cuenta que has perdido la visión, tu visión espiritual, y que necesitas renovarla, grita a Jesús. Búscalo. Él está ahí para extenderte la mano y ayudarte a caminar y a redirigir tu camino. Y a darte buena visión, buena vista. Segundo punto, dijimos que para renovar nuestra visión espiritual debemos primero seguir las instrucciones de Dios. Y segundo, vencer el temor. Renueva tu visión venciendo el temor. Uy, el Señor hace rato nos está hablando de este tema también.
Cuando no tenemos una visión clara, sino borrosa, poco podemos entender lo que leemos, ¿no? Eso nos pasa cuando es a nivel físico. Igual pasa con lo espiritual. Si no estamos constantemente renovándonos en lo espiritual, nuestros ojos de la fe van a disminuir y van entrando dudas y temores. ¿Por qué? Porque necesitamos renovar nuestra visión espiritual. Precisamente en un viernes también de oración, no el que pasó, sino el antepasado, el Señor nos habló de cómo podemos desechar los miedos, los temores. Así que le animo al hermano y a la hermana que no lo haya escuchado todavía, que escuche el audio que se mandó por el grupo de WhatsApp de la iglesia. Ahí tenemos varios puntos en cómo podemos desechar esos miedos. El Señor no quiere que estemos con miedo. El miedo paraliza. El miedo no te ayuda a seguir avanzando en el camino de la fe, ni en ninguna área de tu vida. El Señor quiere que sigamos avanzando. El perder el enfoque de Dios y su propósito nos lleva a desorientarnos y a andar con nuestras propias fuerzas y conocimiento. Pero Dios quiere que escuchemos su voz, porque la voz de Dios va más allá de un momento. La guía del Espíritu Santo es constante, ya que Jesús es nuestro buen pastor. ¿Qué mejor pastor que Jesús, verdad? ¿Recuerdan el Salmo 23? Si no, pues lo leen. Él es nuestro pastor. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Es importante que recordemos eso porque es Él el que nos guía con esa voz por medio del Espíritu Santo para que no tengamos temor en el camino. Es importante que escuchemos la voz correcta. Y la pregunta es, ¿qué voz estás escuchando? ¿La del Espíritu Santo o las voces que están a tu alrededor? ¿O las voces del enemigo? ¿Qué voz estás escuchando? Es un buen momento y una buena mañana para meditar en ello. Y voces vamos a encontrar, muchas voces alrededor vamos a encontrar y las vamos a escuchar. Y las vamos a escuchar, pero la única voz que realmente nos va a dirigir y nos va a llevar por la dirección correcta es la del Espíritu Santo. Es la única voz. En esa voz es la que vamos a poder encontrar descanso, paz, seguridad en medio de toda incertidumbre o situación o tormenta que estemos pasando. Solo en esa voz, la voz de Jesús por medio del Espíritu Santo, porque Él es fiel y Él va a cumplir cada promesa que te ha dado a ti, a mí y a cada uno de nosotros. Por eso debemos desechar el temor y seguir esa voz, la voz de Jesús. Todos los que estamos aquí debemos seguir la voz de Jesús. Él nos va a ayudar a tomar la decisión correcta conforme a la voluntad de Dios y no a la mía. Porque si es conforme a tu voluntad, seguro, casi seguro que te vas a equivocar. Es así. Metemos la pata. Y después, ¡ay! Consecuencias. Porque las consecuencias son inevitables de todo lo que hagamos, de la decisión que tomemos. Si es buena, va a tener consecuencias buenas. Si la decisión es mala, va a tener consecuencias malas. Y podemos volver a Dios y pedirle perdón, por supuesto, porque estamos en el tiempo de la gracia y Dios nos perdona. Pero las consecuencias las tendrás, sí o sí. Así que, ojo, ¿qué voz estás escuchando? ¿Qué voz estás siguiendo? Si en esta mañana te das cuenta que has tomado una mala decisión,
y no te estás dejando guiar por el Espíritu Santo, aún puedes redirigirte. Esa es la buena noticia. Que aún podemos redirigirnos. Porque lo malo no está tanto en equivocarnos, sino en seguir en esa equivocación cuando nos damos cuenta que estamos equivocados. Eso es lo malo, seguir en el error. Debemos aprender de las equivocaciones para no volver a caer en ellas. De las malas decisiones es necesario aprender y empezar de nuevo con Dios. Porque con Dios podemos empezar de nuevo. Gloria a Dios por su gracia y misericordia. Hay un versículo en Juan 3:8 que dice, el viento sopla para donde quiere ir. Tú lo escuchas soplar, pero no sabe de dónde viene ni para dónde va. Así es con todos los que nacen del Espíritu. Juan 3:8. Tercer punto. Hemos dicho que para renovar nuestra visión espiritual debemos primero seguir las instrucciones de Dios. Por ahí mencioné un salmo muy importante y muy conocido, donde Él nos dice que Él es el que nos instruye y nos dirige por el camino correcto. Segundo, renovar nuestra visión venciendo el temor. Y tercero, renueva tu visión creciendo en tu vida espiritual. Nuestra visión debe estar alineada a la de Dios porque es una extensión de la de Él. Y para esto necesitamos crecer. ¿Y cómo crecemos en nuestra vida espiritual? Preparándonos y sirviendo en la obra. La acción antes de la preparación es un desastre. Dios necesita hacernos crecer antes. En Filipenses 2:13 dice, Dios está obrando entre ustedes. Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada y les da el poder para hacerlo. Es un versículo también muy conocido. Es Él el que pone el querer como el hacer. La palabra que recibimos de Dios no son mágicas. Ahora mismo estamos escuchando la palabra de Dios, lo que está en la Biblia, de la palabra de Dios, pero esto no es mágico. Es una semilla que va cayendo en nuestro corazón y en nuestra vida. Y nosotros, por lo tanto, debemos cuidarla. Y esa es nuestra responsabilidad. No es la responsabilidad de Dios, ni la del vecino, ni la de tu hermano en Cristo. Es tu responsabilidad que esa semilla que ha sido sembrada de parte de Dios, esa palabra, crezca, de fruto. Es nuestra responsabilidad que caiga en buena tierra, como hijos de Dios que somos. ¿Qué estamos haciendo con la palabra que estamos escuchando cada viernes? Cada sábado en los estudios bíblicos, cada domingo. ¿Qué estás haciendo con la palabra que estás escuchando? ¿Con lo que tú lees en casa? Cuando lees la Biblia, ¿qué estás haciendo? ¿La estás cuidando? ¿Estás dejando que caiga en buena tierra? Es tu responsabilidad. ¿Estás obedeciendo a tu padre cuando escucha su voz? Para escuchar la voz de Dios es simplemente leer la Biblia en voz alta. Porque ahí ya está todo registrado en la Biblia. Esa es la voz de Dios. ¿Qué estás haciendo cuando escuchas la voz de Dios? Cuando el Señor te manda a hacer algo, ¿le obedeces?
Cada uno tiene la libertad para tomar decisiones que van a traer cambio a nuestra vida si obedecemos lo que Dios nos dice en su palabra. Y si decidimos no escuchar la voz de Dios, porque cada quien puede decidir lo que quiera, vamos a tener consecuencias de esas malas decisiones, de tomar malas decisiones. El enemigo, nuestro adversario, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, él no quiere que tengas la visión de Dios. Y por eso manda su arma preferida. ¿Sabéis cuál es el arma preferida del enemigo? El desánimo. Ese es el arma preferida, el desánimo. Con el desánimo, él nos ataca. ¿Por qué? Porque el desánimo paraliza lo que Dios quiere hacer en tu vida. Nos roba la fe y nos vuelve personas pasivas espiritualmente. Por eso él le encanta usar esa arma, esa es la que más usa. Dejamos de asistir a la iglesia, de participar en los cursos bíblicos, dejamos de servir y nos vamos alejando de poco a poco porque hemos dejado entrar el desánimo en nuestra vida espiritual. El desánimo es el arma efectiva para alejarnos de ese propósito que Dios tiene con nosotros. Y para poder seguir creciendo en nuestra vida espiritual necesitamos tener la visión de Dios en nosotros y obedecerla. La visión debe madurar en nosotros. Dios quiere que maduremos espiritualmente. Él no quiere que seamos bebés espirituales toda la vida. Quiere que crezcamos. Así que no te quedes con los primeros pasos. Voy a tomar agua. No te quedes con los primeros pasos. Sigue avanzando. Los hijos de Dios tenemos el privilegio de fundar todas nuestras decisiones en la misión de Dios. Y eso es un privilegio que podamos participar en la obra, en la extensión del reino. Se reseca la garganta. En el reino lo importante es ser obedientes. Esa es la clave. Nunca se trató de entender el cómo o el qué o el por qué Dios va a hacer eso. No. Cualquier decisión que no esté alineada con la voluntad de Dios puede abortar el propósito que Dios tiene para tu vida. Somos nosotros los que decidimos. Somos nosotros los que decidimos si queremos hacer la voluntad de Dios o no. Somos nosotros. Cuando damos pasos de fe, descubriremos que la clave de todo sigue siendo que estemos anclados al corazón de Dios, al corazón de nuestro Padre para tomar esas decisiones correctas que necesitamos tomar en nuestra vida. Y vamos a terminar en esta mañana con una pregunta más. ¿Qué gafas te vas a poner? Empezamos con la pregunta, ¿qué gafas te estás poniendo? Ahora que el Señor nos ha traído la palabra de que necesitamos renovar nuestra visión espiritual, la pregunta cambia. ¿Qué gafas te vas a poner? Tú decides. Amén. Nos ponemos de pie.